Ya. Ya. ¿Alguna pregunta de lo que revisamos ayer? No, profe. Bueno, vamos a ver lo que ocurre en el túbulo contorneado proximal, que es la primera sección después de la cápsula de Bowman, donde se genera el filtrado. En esta primera porción de la nefrona, en esta primera porción tubular, es donde ocurre la mayor reabsorción de solutos. En esta porción de la nefrona se reabsorbe la glucosa, aminoácidos y el bicarbonato. Estos componentes se reabsorben con sodio. Entonces, a este nivel hay una reabsorción aproximada del 65% del sodio que viene en el filtrado. Para la reabsorción de bicarbonato se requiere una serie de mecanismos y la acción de la anhidrasa carbónica. Como les mencioné el día de ayer, este mecanismo es el siguiente. Bueno, vamos a definir del lado izquierdo se encuentra la luz, por donde viene el filtrado que se convertirá finalmente en la orina, en la luz, y del lado derecho se encuentra el espacio intersticial. Todos los elementos que pasen a este espacio intersticial van a regresar a la circulación sanguínea, a la sangre, y se van a quedar en el sistema. Entonces, para el bicarbonato, se requiere la acción de esta enzima, la anhidrasa carbónica. Como les mencioné el día de ayer, la anhidrasa carbónica, existen varias isoformas. En este caso, la que se encuentra anclada al epitelio de la membrana es la isoforma 4 y la que se encuentra soluble o en el citoplasma es la isoforma 2. Ambas enzimas catalizan la reacción de ácido carbónico a dióxido de carbono y agua, y en el sentido inverso. Entonces, esta enzima va a llevar a cabo la reacción en este sentido y en el sentido contrario. Bueno, situándonos en el epitelio del túbulo contorneado proximal, vamos a tener que en el en la membrana vasolateral del lado del espacio intersticial se expresa una bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de sodio-potasio lo que hace es generar un gradiente para el sodio. Esta bomba va a extraer tres moléculas de sodio, tres iones de sodio por dos de potasio. Esto genera este gradiente que es aprovechado por este antiportador sodio-protones. De esta forma se va a recuperar el sodio que viene en el filtrado hacia el interior, que va a pasar al interior de la célula epitelial y se va a excretar a el protón o a los protones. Secretar. Secretar a los protones. Este protón que se secreta va a reaccionar con el bicarbonato que viene en el filtrado. Y este protón con este bicarbonato van a reaccionar y van a formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico, por la acción de la anhidrasa carbónica, se va a descomponer en CO2 y en agua. El CO2, al ser un gas lipofílico, va a atravesar la membrana celular hacia el citosol y este CO2 va a reaccionar con agua, también por acción. Esta reacción la va a catalizar la anhidrasa carbónica isoforma 2 y va a formar el ácido carbónico dentro del epitelio, dentro de la célula epitelial. Este ácido carbónico se va a disociar y en la membrana vasolateral se expresa un simportador de bicarbonato sodio que va a reabsorber el bicarbonato y este va a ir hacia la circulación. Entonces este es el mecanismo mediante el cual se recupera el bicarbonato desde el filtrado. Este, este mecanismo, cuando se utilizan inhibidores de la nitrasa carbónica, van a producir lo siguiente. Antes de avanzar a la siguiente diapositiva, ¿quedó claro cómo se recupera el bicarbonato del filtrado? ¿Cómo se reabsorbe? Sí, profe, nada más una duda. ¿Cuál era el tipo de anhidrasa carbónica que está en el citoplasma? Bueno, Es la isoforma 2 y la que se encuentra anclada al epitelio de la membrana luminal, que sería aquí,
donde estoy señalando es la isoforma 4. Ok, gracias, No, profe. yo tengo una duda, profe. Sí, Había comentado que la anhidrasa carbónica tanto puede catalizar la reacción de ácido carbónico hacia CO2 y agua y de igual forma de manera inversa. No sé si sí. haya alguna de las dos isoformas sea la que es capaz de hacerlo de ácido carbónico a CO2 y otra isoforma lo hace de CO2 más agua a ácido carbónico. O ambas isoformas pueden hacer lo mismo. No sé si me expliqué. No, hasta donde sé, las dos catalizan la reacción en ambas direcciones. ¿Y de qué depende que esta ocurra en una dirección o en otra? Depende de la concentración de los sustratos. Ok, Por si hay mucho ejemplo, ácido carbónico, ajá, en ok, el caso de del lado luminal o de la luz, aquí la concentración de ácido carbónico es mayor y por lo tanto el equilibrio de la reacción es hacia CO2 y agua. Y en el caso de la porción intracelular o en el citoplasma, aquí la concentración de CO2 es mayor y por lo tanto la reacción se desplaza hacia la formación del ácido carbónico. Entonces más bien depende de la concentración de los sustratos, la dirección en la cual se dirige la acción de la enzima. ok. Gracias, profe. Recuerden que el CO2, aparte de que puede difundir de la luz tubular hacia el interior de la célula, la propia célula por su metabolismo está produciendo CO2. Entonces, como les dice el maestro Valentín, la reacción en el interior, pues normalmente es CO2 más agua para producir ácido carbónico. Y como al descomponerse el simportador está sacando el bicarbonato, entonces la dirección de la reacción siempre va a ser así. CO2 más agua que se va a convertir en ácido carbónico en el interior de la célula. Información adicional, todo lo que vean entre paréntesis es la estequiometría de los procesos. Adelante. Ahora, ¿qué ocurre cuando se inhibe a la enzima anitrasa carbónica? Esta enzima cuando es inhibida, pues va a bloquearse la reacción tanto en el sentido de formar CO2 y agua como en el sentido de formar el ácido carbónico. Al ocurrir esto en la luz del túbulo proximal, va a evitarse la reabsorción, bueno, se va a evitar la formación del ácido carbónico y por lo tanto la formación de bicarbonato al interior de la célula epitelial y por lo tanto ya no se va a absorber bicarbonato. Entonces todo el bicarbonato que venga en el filtrado o la mayor parte de él se va a eliminar en el filtrado. Esto también va a detener la reabsorción de sodio que estaba siendo aprovechado por el gradiente que genera la bomba de sodio-potasio ATPase. Entonces los efectos que van a producir los fármacos que inhiban a la anhidrasa carbónica como la acetazolamida van a ser incrementar la excreción de bicarbonato y esta excreción de bicarbonato va a provocar un incremento en el pH de la orina. A nivel sistémico va a producir acidosis metabólica por la pérdida de este bicarbonato. Como ya no se está absorbiendo el bicarbonato, este actúa en el plasma, en la sangre, como un amortiguador del pH. Al estarse perdiendo esta base, entonces va a prevalecer el estado ácido y entonces esto va a causar la acidosis metabólica. A ver, puede causar acidosis metabólica. Eso depende de la intensidad del efecto, tiempo que esté recibiendo el tratamiento. O sea, no es en automático, le doy una dosis de acetazolamida y ya el sujeto va a tener acidosis metabólica. O sea, es una posibilidad dependiendo de la dosis y dependiendo Y del del tiempo. tiempo de tratamiento. Sí, bueno, puede causar acidosis metabólica. Y bueno, como menciona el doctor, depende de el tiempo y de la dosis que se dé de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Bueno, estos fármacos que inhiben a la anhidrasa carbónica son los más utilizados, es la acetazolamida, son derivados sulfonamidas, también se encuentra la diclorfenamida y la metazolamida. Estos fármacos tienen una potencia
con respecto a la acetazolamida, la diclorfenamida de 30 veces y la metazolamida entre 1 y 10 veces la potencia de la acetazolamida. Tiene una disponibilidad oral del 100% en el caso de la acetazolamida y de la metazolamida. La diclorfenamida no está determinado su disponibilidad oral. Bueno, se desconoce de estos parámetros farmacocinéticos de la diclorfenamida. Su tiempo de vida media del acetazolamida es aproximadamente entre 6 y 9 horas y de la metazolamida aproximadamente 14 horas. La acetazolamida tiene una eliminación renal y la metazolamida aproximadamente entre el 25 y el 35% es su metabolismo hepático. Estas sulfonamidas no sustituidas bloquean o inhiben a la anhidrasa carbónica por unión de este grupo sulfonamida con la anhidrasa carbónica. Entonces este es el grupo farmacóforo de estos fármacos que bloquean a la enzima. Uno de los principales usos de la acetazolamida es en el tratamiento del glaucoma. Como ya lo revisamos en su momento, en el cuerpo ciliar se expresa la anhidrasa carbónica y esta es la responsable, entre otras cosas, de participar en la síntesis del humor acuoso. Miren, esta síntesis, esta producción del humor acuoso depende de la actividad de la anhidrasa carbónica en gran medida. Miren, aquí se expresa la bomba de sodio-potasio ATPasa. Esto genera el gradiente para sodio y se requiere la participación de la anhidrasa carbónica para poder producir el humor acuoso porque requiere bicarbonato. Cuando se inhibe la anhidrasa carbónica en las células estromales del cuerpo ciliar, se disminuye la producción del humor acuoso porque no hay bicarbonato disponible para la producción de este humor. Entonces, al disminuir la producción del humor acuoso, entonces reduce la presión en las cámaras internas del ojo y por lo tanto se puede utilizar en el tratamiento del glaucoma. También estos fármacos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, se pueden utilizar para el tratamiento de la epilepsia y también para el tratamiento del mal de montaña. En el caso de sus usos para el tratamiento del glaucoma, se desarrollaron para este fin dos fármacos inhibidores de la anhidrasa carbónica, que es la dorzolamida y la brinzolamida. Este primero es la dorzolamida, la que le estoy presentando en la estructura, y esta es la brinzolamida. Estos dos son fármacos que se pueden encontrar en solución oftálmica. Entonces se utilizan específicamente estos dos para el tratamiento del glaucoma. Como les menciono, también se puede utilizar en el mal de montaña y se puede utilizar en el tratamiento de la epilepsia. En el caso del tratamiento de epilepsia, el uso de la acetazolamida es limitado porque se genera resistencia a este fármaco y entonces disminuye su eficacia para el tratamiento profiláctico de la epilepsia. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden provocar estos fármacos? Como les mencioné, es probable que puedan producir acidosis metabólica. Pueden inducir hipocalemia o disminución en las concentraciones plasmáticas de potasio. ¿Esto por qué lo hace? Como vimos, el bloqueo de la anhidrasa carbónica evita la reabsorción de sodio y la de bicarbonato. Este sodio que no se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal, una parte de él se recupera en la porción ascendente del asa de Henle y otra porción llega al túbulo contorneado distal. A este nivel, todo el sodio que llegue al túbulo contorneado distal va a inducir una excreción de potasio. Es túbulo contorneado distal y túbulo colector. Sí, y túbulo colector. Miren, este es a nivel ya del túbulo colector. Cuando hay una
llega a esta porción de la nefrona una cantidad importante de sodio. Este sodio es reabsorbido hacia el intersticio y se secreta potasio. Entre más sodio llegue a esta porción de la nefrona va a haber una mayor secreción de potasio. Entonces, por eso estos fármacos, como los que les acabo de mencionar, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, van a inducir hipocalemia porque hay una pérdida de potasio a nivel del túbulo colector. ¿Vale? Esto lo vamos a revisar individualmente. A ver, ¿alguien Esto, habló? ¿Alguien preguntó algo? sí, Es que oí algo distorsionado, pero ya no supe. sí, yo también escuché algo. A ver, si alguien preguntó, vuelva a preguntar, por favor. No, continúa. Ok. Entonces, esta hipocalemia que produce estos fármacos inhibidores de la anhidrasa carbónica están relacionados con este mecanismo en el túbulo contorneado distal y en los túbulos colectores. También puede inducir la formación de cálculos renales por las altas concentraciones de bicarbonato en el filtrado. Entonces, esto puede inducir que se produzcan piedras, cálculos renales. Y bueno, también puede inducir somnolencia porque, bueno, a nivel del sistema nervioso central se expresa la anhidrasa carbónica y se ha referido la inhibición de esta a estados de somnolencia y otros efectos en el sistema nervioso central. ¿Alguna pregunta? No sé qué es el mal de montaña. ¿No sabe qué es el mal de montaña? No. Eh, es un estado de que se presenta en sujetos que se dedican a o que practican el montañismo, el alpinismo, y es un estado de hiperventilación y de alcalosis metabólica por la deficiencia de oxígeno. Entre más altura suban los montañistas, hay una menor concentración, bueno, hay una menor concentración de oxígeno en el aire y entonces esta deficiencia de oxígeno les genera que tengan hiperventilación y un estado de alcalosis por esta deficiencia de oxígeno. Entonces estos fármacos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, lo que hacen, bueno, estos se utilizan de forma profiláctica. Se deben de tomar antes de ascender a la montaña, precisamente para evitar que les ocurra esto de que se hiperventilen cuando están subiendo la montaña y que se les alcanilice la sangre. Entonces los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a evitar que ocurra esto y bueno, si esto ocurre en el ascenso de la montaña, los sujetos pueden tener dolor intenso de cabeza, náuseas, vómito, mareo y calambres, debilidad muscular. Esto producido por la alcalosis, por esa deficiencia de oxígeno a esas alturas. Entonces se recomienda que el sujeto consuma este fármaco antes de subir a la montaña si es primerizo. Y bueno, los que se dedican a eso, pues obviamente se van entrenando para evitar que les ocurra. Gracias, Entonces, profe. a eso se refieren con el mal de montaña. ¿Puedo avanzar? Ok. Después del túbulo contorneado proximal, vamos a revisar lo que ocurre en el asa de Henle en la porción descendente. En el asa de Henle en la porción descendente es una región altamente permeable al agua. Entonces, esta porción descendente del asa de Henle es una porción donde se concentra el filtrado o la orina. Y esta concentración del filtrado de la orina se ocurre porque se absorbe agua en esta parte. Y a este nivel de la nefrona actúan los diuréticos osmóticos. Existen cuatro principales fármacos que pueden actuar como diuréticos osmóticos, que es la glicerina, la isosorbida, el manitol y la urea. Estos fármacos tienen un peso molecular bajo, se filtran pero no se reabsorben. Entonces, cuando se administran, por lo general se quedan en el filtrado y ejercen un efecto osmótico. Eh,
La glicerina y la isosorbida, como lo ven en la diapositiva, son activos por vía oral. Se pueden administrar por esta vía. Y el manitol y la urea se administran por vía intravenosa. Su biodisponibilidad oral es nula o muy baja y por lo tanto se deben administrar por vía intravenosa. El tiempo de vida media de estos fármacos es entre media y una hora para la glicerina. Este fármaco, la acetazolamida como la glicerina, las vamos a utilizar en la práctica de laboratorio que vamos a realizar. Entonces es importante que vayan anotando estos parámetros farmacodinámicos porque son importantes para el análisis de sus resultados. Bueno, la isosorbida tiene un tiempo de... Parámetros farmacocinéticos. Ok, parámetros farmacocinéticos. La isosorbida tiene un tiempo de vida media entre 5 y 10 horas aproximadamente. El varitol entre media y una hora y media o dos. Y bueno, la urea no se ha determinado, es indeterminado su tiempo de vida media. Su vía de eliminación para la glicerina es por metabolismo hepático y el 20% no se conoce. Para isosorbide su eliminación es renal. Para el manitol principalmente es renal, aunque también se puede eliminar por la bilis. Y la urea también es por eliminación renal. Entonces, estos diuréticos osmóticos, en el caso de isosorbida y de urea, se debe de vigilar su uso en sujetos que tienen insuficiencia renal, ¿vale? Y como les mencioné, estos fármacos no se reabsorben, nada más se filtran y tienen efecto principal a nivel de la asa de Henle, aunque en todas las porciones que son permeables al agua pueden ejercer un efecto diurético. Vean, esta es una representación esquemática de la nefrona y bueno, aquí esta nefrona tiene varias regiones que se establecen por su osmolaridad. En la primera porción, que está en color rosa, que es la corteza de la nefrona, la presión osmolar es aproximadamente de 300 miliosmoles. Conforme se va descendiendo hacia la parte más interna de la nefrona, la osmolaridad va incrementándose. Observen y vean que la osmolaridad va incrementándose y puede llegar hasta 1200 osmolar, que es en la parte más baja, más profunda de la nefrona, que en este caso sería en el asa de Henle. Nosotros ahorita estamos situados en esta porción. Entonces, como les mencioné, esta primera sección de la nefrona es permeable al agua, así como esta porción descendente del asa de Henle. Conforme va pasando el filtrado, la absorción de agua va incrementándose y entonces incrementa la osmolaridad en el filtrado conforme va pasando por la nefrona, por esta reabsorción de agua que va sufriendo conforme se va metiendo más hacia el fondo de la nefrona. Entonces, cuando se administra un fármaco osmótico, como les digo, estos fármacos sí se absorben, sí se filtran, pero no se absorben. Entonces quedan como partículas osmóticamente activas en el filtrado. Al estar presentes en el filtrado, estas partículas ejercen este efecto de ósmosis al evitar que en la porción descendente del asa de Henle se pierda agua o se reabsorba agua. Como las partículas son osmóticamente activas, el agua se queda con ellas y entonces esta porción descendente del asa de Henle que concentra el filtrado pierde su función o disminuye su función de concentración del filtrado y entonces el filtrado queda diluido. Al pasar por la porción ascendente del asa de Henle, que es donde se recupera o donde se diluye el filtrado por la reabsorción de sodio, de cloruro, de magnesio, calcio y otros iones, al estar diluido o con un alto volumen de agua, esta porción ascendente del asa de Henle ya no puede extraer iones y entonces hay un gran volumen de excreción en la orina. Estos diuréticos osmóticos son muy potentes por este efecto, porque evitan
que se lleve a cabo la concentración de la orina. Como ya no hay reabsorción de agua en esta porción, pues el agua se va hacia el caño y se eliminan volúmenes muy importantes de agua. Estos fármacos tienen una potencia diurética muy alta, muy grande. Son más eh, potentes que los anteriores, pero así muy alta que dijéramos, no. O sea, estás hablando de bueno, de sí, los con respecto diuréticos a los ópticos. inhibidores de la anhidrasa carbónica, tienen una potencia diurética elevada. Bueno, Profe, una pregunta. sí, Dijo que evitaban la reabsorción de iones. no, lo primero que evitan es la reabsorción de agua en la porción descendente del asa de Henle. Aunque en cualquier porción que sea permeable al agua, por ser partículas osmóticamente activas, van a extraer agua. Entonces, en esta primera porción, que es el túbulo contorneado proximal, aquí esta sección es altamente permeable al agua. Entonces, cuando se Perfecto. encuentran aquí Señálala, Valentín, por favor. la estoy señalando, ¿no se observa? Tengo mi No, yo no señalador. veo, no veo. ¿Los demás ven el señalador? Profe, Sí se ve. Sí, profe. Ah, bueno, es que el profe de San Juan no lo ve. ¿Sí lo ve, profe? Déjeme caber, No, yo no veo señalador, por eso te digo que lo señales, porque dices aquí, pero si no bueno, yo no veo que ahora sí que no veo la señal. Pero bueno, si los demás lo ven, no importa que yo no la vea, adelante. Ah, bueno. Aquí como los osmóticos bueno, generan una alta presión osmótica, pues van a provocar que el agua se mueva de donde está menos concentrado los solutos. Entonces, si aquí hay fármacos osmóticos, pues el agua se va a mover hacia el interior del filtrado, no hacia afuera como sería lo convencional. Y conforme vaya avanzando el filtrado junto con el fármaco osmótico, en esta región se recupera agua. Entonces, si está el fármaco osmótico presente, evita que esta agua pase hacia el intersticio y se queda en el filtrado. Entonces, en esta porción descendente del asa de Henle, como es altamente permeable al agua, pues el agua no se puede salir o no se puede reabsorber porque están ahí eh, por la acción de los osmóticos. Entonces el agua en lugar bueno, el agua no se puede salir porque Se requeriría que va a hubiera mayor reabsorber concentración de menos agua. sólidos fuera. Entonces esto genera que aquí se diluya, vaya una alta dilución y de hecho se pierde este gradiente osmótico que está generándose conforme se va introduciéndose al fondo de la nefrona. No se Y como pierde, se reduce. Si se perdiera, el riñón dejaría de funcionar. O sea, bueno, se se reduce, reduce. no se pierde. Disminuye mucho la pérdida de agua, no se pierde agua. Hay un gran, cúmulo de agua en el filtrado y aquí se requiere para la porción ascendente de la asa de Henle que la orina se concentre, pero como viene diluida porque no se eliminó el agua en esta porción, pues evita todos los mecanismos que recuperan sodio y cloruro a este nivel. Y entonces tampoco se reabsorbe sodio o disminuye la reabsorción de sodio, de potasio, de calcio y magnesio. Y entonces la orina se torna muy diluida por esta acción, principalmente en esta porción del asa de Henle. ¿Sí? Entonces su principal efecto es como osmótico, es que evita que se reabsorba agua en la porción descendente del asa de Henle. Y al no haber reabsorción de agua, pues el agua se queda en el filtrado y esto diluye de una forma importante el filtrado. Ya no se dan los mecanismos de reabsorción de iones en la porción ascendente del asa de Henle y tampoco en el túbulo contorneo distal, y esto genera que se produzca un volumen importante de orina y de orina diluida por el volumen importante de agua que lleva. ¿Sale? Estas partículas osmóticamente activas van a generar que el movimiento del agua sea bueno, cuando se encuentra en los tejidos,
el movimiento del agua sea del espacio intersticial, del líquido intracelular al espacio intersticial por la presencia de los osmóticos. Entonces, uno de los usos de estos fármacos es para el desequilibrio por diálisis. Cuando un sujeto es sometido a la diálisis, se eliminan los solutos del plasma, el, el objetivo de la diálisis es eliminar la mayor cantidad de desechos utilizando hemodiálisis. Cuando hay una eliminación excesiva de solutos en el plasma, eh, ocurre que el líquido, hay una deficiencia de solutos en el plasma y esto origina que el movimiento del agua sea del intersticio hacia los tejidos. La administración de los osmóticos en estos casos es para evitar ese movimiento del agua del intersticio a los tejidos y para restablecer el equilibrio o el balance entre los líquidos en los compartimientos extracelulares e intracelulares por esta acción osmótica que tienen estos fármacos. Entonces se utiliza para el desequilibrio por diálisis y específicamente el manitol es el que se utiliza para este fin, para evitar que el líquido extracelular se mueva hacia los tejidos porque eso genera hipotensión en los sujetos y esa hipotensión puede ser grave. También se utiliza para el edema cerebral. En el caso, el manitol y la urea serían los dos osmóticos utilizados para este caso. El requisito es que el edema cerebral no sea producido o no haya una lesión en el tejido, porque si no esto produciría un efecto contrario al que se desea, la disminución del líquido en el tejido cerebral. Este edema cerebral por lo general ocurre cuando hay enfermedad hepática o cuando hay lesiones hay golpes o traumatismos en el cerebro. Mientras no haya ruptura de tejido o ruptura de vasos, se pueden utilizar estos fármacos. Si hay ruptura o hemorragia, no se pueden utilizar porque exacerbaría el edema en estos pacientes. Y bueno, como estos fármacos producen este movimiento del agua de los tejidos hacia el intersticio, en el tratamiento del glaucoma agudo, con un estado donde aumenta la presión intraocular de forma importante, el uso de estos fármacos es importante. Se puede utilizar cualquiera de los diuréticos osmóticos y esto va a generar que el diurético mueva el agua o quite el agua de los tejidos hacia el líquido extracelular. Entonces se ayuda o se utiliza mucho en casos de glaucoma agudo o en estados preoperatorios. En los pacientes que van a ser sometidos a cirugía se utilizan los osmóticos para reducir la presión intraocular. ¿Cuáles son los efectos adversos principales de estos fármacos? Pueden inducir edema pulmonar en pacientes susceptibles. Pueden inducir hiponatremia por esta pérdida de sodio que se induce por esta alta diuresis que tienen los fármacos. Y asociada a esta hiponatremia se puede producir náuseas, vómito y dolor de cabeza. Y bueno, si el uso es prolongado de estos fármacos pueden producir deshidratación. En el caso de la glicerina puede inducir hiperglucemia, entonces es importante no administrarlo en pacientes diabéticos porque puede metabolizarse e inducir incremento en las concentraciones plasmáticas de glucosa. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta, chicos? No, No, profesor. profe. No, profe. Ok. Después de la porción descendente del asa de Henle, vamos a revisar lo que ocurre en la porción ascendente del asa de Henle. En esta porción ascendente gruesa del asa de Henle se expresan con transportador sodio-potasio 2 cloruros. Este transportador sodio-potasio 2 cloruros es importantísimo porque es el transportador que recupera una porción muy importante del sodio del filtrado. Y como lo revisamos en el caso del túbulo contorneado proximal,
en la membrana vasolateral se requiere la acción de la bomba de sodio-potasio ATPasa para generar el gradiente para el sodio. Una vez que se genera este gradiente, pues se puede mover el sodio, el cloro y el potasio hacia la membrana, bueno, hacia el citoplasma del epitelio en esta porción de la nefrona. Este movimiento del sodio está acompañado de también movimiento del cloruro. El cloruro eh, va a pasar hacia el lado luminal, hacia el lado intersticial, a través de este canal de cloruro. Este flujo de cloruro en la membrana vasolateral va a generar que haya una hiperpolarización de la membrana con respecto a la membrana luminal. Y esto va a producir un gradiente transepitelial negativo para el interior o para el lado vasolateral y positivo para el lado luminal. Este gradiente transepitelial va a favorecer el movimiento del calcio y del magnesio de forma paracelular por esta carga positiva en la luz y esta carga negativa en el lado vasolateral. Entonces esta carga negativa va a favorecer el movimiento del calcio y del magnesio hacia el intersticio. Y por lo tanto, a este nivel del asa de Henle se reabsorbe aproximadamente el 30% del sodio filtrado. Es donde se absorbe la mayor cantidad del sodio que pasa por el filtrado después del túbulo contorneado proximal. Hay una formación de gradientes transepitelial por este canal de cloruro que les menciono que hiperpolariza la membrana vasolateral y genera este gradiente transepitelial de 10 milivolts, positivo para el lado luminal, negativo para el lado vasolateral. Y esta carga negativa del lado vasolateral va a hacer que el movimiento del calcio y del magnesio sea hacia el intersticio o hacia la membrana vasolateral, y este movimiento es paracelular. Entonces, de forma importante, si se inhibe a este contransportador sodio-potasio 2 cloruros, se va a perder este gradiente transepitelial. Ya no se va a poder reabsorber ni calcio ni magnesio, tampoco sodio, ni cloro, ni potasio. Y entonces este cotransportador sodio-potasio 2 cloruros es el responsable de mantener la osmolaridad en la región, en la porción ascendente del asa de Henle. Como les mencioné cuando vimos osmóticos, en esta porción ascendente es donde se reabsorbe la mayor cantidad de solutos en la nefrona: sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio. Y esta reabsorción de sodios va a generar que haya o que se establezca el gradiente en las regiones de la nefrona. Como ya les mencioné, este efecto, cuando se utilizan los inhibidores del cotransportador de sodio-potasio 2 cloruros, pues va a generar que en el filtrado se vayan todos estos iones con su respectivo volumen de agua. Y esto esto induce que estos fármacos sean los diuréticos más potentes que se conocen. De hecho, también se conoce como diuréticos de techo alto o de alta eficacia, porque generan una diuresis muy, muy elevada. Entonces, al inhibir este contransportador sodio-potasio 2 cloruros, se produce una excreción al final del 25% del sodio. No se permite que se establezca el gradiente transepitelial y entonces ya no se puede reabsorber el sodio ni el magnesio y el calcio, y por lo tanto se excreta calcio y magnesio. Y también promueven la excreción de potasio y protones al final de la nefrona por el mecanismo que les mencioné al inicio de la primera sección del túbulo contorneado proximal. Vean, esta alta concentración de solutos que se va en el filtrado va a llegar al aparato yuxtaglomerular y va a ser sensado en la mácula densa. Y la mácula densa va a activar una asa de retroalimentación túbulo-glomerular. Bueno, ahorita revisamos este punto.
Estos diuréticos de asa se clasifican según su estructura química en sulfamoil benzoatos, en derivados del ácido fenoxiacético y en sulfonilureas. Dentro de los sulfamoil benzoatos está la furosemida, que es el fármaco que vamos a utilizar en la práctica, la bumetamida, y dentro de los derivados del ácido fenoxiacético está el ácido etacrínico y la torsemida es una sulfonilurea. Vean, estas serían las estructuras químicas de estos fármacos y el fármaco prototipo o el fármaco con el que se comparan estos es la furosemida. Tiene una potencia relativa de 1 y de ahí, vean, la bumetamida tiene una potencia 40 veces mayor que la furosemida, la torsemida 3 veces y el ácido etacrínico tiene una potencia menor que la furosemida de 0.7. Tienen una buena biodisponibilidad oral, entre el 60 y el 100%, y su tiempo de vida media es de relativamente breve, de hora y media para la furosemida, bumetamida aproximadamente 1 hora, ácido tacrínico también, y la torsemida es el que tiene un efecto más, un tiempo de vida media más extenso, casi 3 horas y media. En el caso de los primeros tres, su excreción principal es por vía renal, y en el caso de la torsemida es por vía hepática. Entonces, los primeros tres se tiene que vigilar su uso en pacientes con insuficiencia renal y la torsemida se recomienda para pacientes que tienen alguna afección renal. Estos fármacos se utilizan para tratar el edema pulmonar agudo. También se utilizan como antihipertensivos, pero de emergencia en situaciones de hipertensión aguda. Cuando los pacientes tienen una hipertensión mayor a 240 milímetros de mercurio y esta hipertensión pone en riesgo la vida del sujeto, se le sugiere, bueno, se le administran estos diuréticos de asa. También se utilizan para tratamiento de la ascitis. La ascitis es una acumulación de líquido en la cavidad abdominal inducida por enfermedad hepática. Entonces, en estos pacientes que se les quiere eliminar este exceso de agua en la cavidad, en las vísceras, se utilizan estos fármacos, los diuréticos de asa. Y también se utiliza para el tratamiento de sujetos que se han intoxicado por sobredosis de fármacos, porque aumenta la excreción de urinaria y entonces favorece la eliminación de los fármacos. Y también se recomienda para el tratamiento de la hipercalcemia. Cuando hay altas concentraciones plasmáticas de calcio, se recomienda el uso de estos fármacos porque ya vieron, favorece la eliminación del calcio o ya no se reabsorbe el calcio. ¿Cuáles son sus efectos adversos de estos fármacos? Pueden inducir ototoxicidad porque este transportador sodio-potasio 2 cloruros también se expresa a nivel de la linfa en el oído interno y entonces puede inducir sordera. Si el tiempo del tratamiento es prolongado, esta sordera puede ser irreversible. Entonces, si se administran estos fármacos, hay que estar vigilando la función auditiva y si se retiran los fármacos a tiempo, pues esta sordera o este efecto sobre la audición es reversible. Si no, pues ya aunque se retire el fármaco, el sujeto queda con alteración en su capacidad auditiva. Como producen esta pérdida importante de sodio, pues inducen hiponatremia, una concentración disminuida de sodio en el plasma. Pueden inducir disminución en la tasa de filtración glomerular. Asociado a la hiponatremia, pueden inducir náuseas, vómito, mareo y dolor de cabeza. Y pueden inducir alcalosis. Esta alcalosis es inducida porque al final de la nefrona, al haber una gran excreción de sodio, también lo hay de potasio y de protones. Entonces puede producir pérdida de protones y esto induciría una alcalosis metabólica. Y bueno, por el gran volumen de orina que se produce
y por el gran volumen de agua o de líquido intersticial que se pierde, puede inducir hipotensión. Bueno, la disminución del calcio, del potasio plasmático es importante. Hipopotasemia e hipocalemia se utilizan como sinónimos. Y bueno, también estos fármacos pueden inducir arritmias por esta deficiencia en el potasio en la sangre. Lo vamos a revisar puntualmente cuando vean antiarrítmicos. Y bueno, pueden inducir este trastorno. Como les mencioné, la porción ascendente del asa de Henle, donde se expresa esta proteína transportadora de potasio 2 cloruros, lleva información hacia el aparato yuxtaglomerular. Y vean, el aparato yuxtaglomerular, como les mencioné al inicio de la clase, este aparato yuxtaglomerular se encuentra entre la porción ascendente del asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Y la región o el aparato yuxtaglomerular cumple la función de estar regulando la pérdida de sodio en el sistema. Cuando hay un incremento en la concentración de sodio en esta porción, en la que estoy señalando con el cursor, y esta concentración de sodio es sensado por las células de la mácula densa, que son células que expresan este transportador sodio-potasio 2 cloruros y ejerce efectos en esta región para disminuir, en el caso de que haya un exceso de pérdida de sodio, para disminuir esa pérdida de sodio. O si hay una disminución en las concentraciones de sodio que llegan a esta región, pues se activa los mecanismos para aumentar esta excreción de sodio. Entonces, cuando se utilizan los diuréticos de asa, este transportador, perdón, es que se movió y quedó atrapado. Entonces estábamos aquí, cuando hay un aumento en la concentración de sodio que llega a esta porción del aparato yuxtaglomerular, o sea, después de la porción ascendente gruesa del asa de Henle, ocurre mecanismos para disminuir esa secreción de sodio. Y si ocurre lo contrario, si la concentración de sodio en esta región está disminuida, también se echan a andar mecanismos para evitar para aumentar la excreción de sodio. Vean, estas células son las células de la mácula densa, que serían estas células que se encuentran aquí. Por aquí, en la luz de esta región, de la porción ascendente del asa de Henle, es donde pasa el filtrado con altas concentraciones de sodio. Cuando hay una alta concentración de sodio, estas células de la mácula densa van a sensar esa concentración de sodio, de cloruro y de potasio, porque expresan este mismo cotransportador sodio-potasio 2 cloruros. De forma fisiológica, cuando hay un incremento en las concentraciones plasmáticas de sodio, potasio, cloruro, incrementa la producción de adenosina por parte de las células de la mácula densa. Esta adenosina lo que va a inducir es la activación del receptor adenosina A1, que está acoplado a una proteína GI, y va a inhibir la secreción de renina. Y la renina es el elemento clave de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Cuando se activa la secreción de renina, se produce angiotensina 2, y la angiotensina 2 promueve la secreción de aldosterona, y la aldosterona promueve la reabsorción de sodio y agua por parte de la nefrona. Cuando llega un exceso de sodio, de cloruro y de potasio a esta región, se inhibe la secreción de renina para evitar que se retenga sodio y agua y se libere aldosterona. En el caso contrario, cuando hay una disminución en la secreción de sodio, potasio y cloruros, esta disminución de la secreción de sodio, potasio y cloruro esta disminución va a activar a la óxido nítrico, a la
ciclooxigenasa 2. La ciclooxigenasa 2 va a inducir la síntesis de prostaglandinas, específicamente la prostaglandina E2. La prostaglandina E2 va a estimular a su receptor acoplado a proteína GS y este va a favorecer la síntesis del AMP cíclico, y el incremento del AMP cíclico en la célula yuxtaglomerular va a provocar la síntesis de renina y la liberación de renina. Y esta renina va a inducir la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y con ello tanto la angiotensina como la aldosterona van a promover que haya una mayor retención de sodio y una mayor retención de agua y que haya vasoconstricción. Entonces, cuando se utilizan los diuréticos de asa o cualquier diurético que modifique la composición del filtrado que llega al aparato yuxtaglomerular, va a activar estos dos mecanismos que les acabo de mencionar. En el caso de los diuréticos de asa, van a bloquear al cotransportador sodio-potasio 2 cloruros en la porción ascendente del asa de Henle, y también lo van a hacer en esta porción, en la mácula densa. Y al hacerlo en esta porción de la mácula densa, el sistema va a quedar sin su mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, y entonces no se van a poder censar las concentraciones de sodio, ni de cloro, ni de potasio que pasan por esta región. Y este mecanismo que está asociado a la producción de renina y a la activación o inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona no va a estar operante. Y esta es una de las razones por las cuales los diuréticos de asa son fármacos con una potencia diurética importante. Entonces son los diuréticos más potentes con los que se cuenta, porque no solamente bloquean al transportador sodio-potasio 2 cloruros en la porción ascendente del asa de Henle, sino que también bloquean al sistema que regula las concentraciones en el filtrado de sodio, potasio y cloruro. ¿Sale? Entonces los diuréticos de asa inhiben al cotransportador sodio-potasio 2 cloruros tanto en la porción ascendente del asa de Henle como en la mácula densa o en el aparato yuxtaglomerular. Y esto deja inoperable al mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular, que se encarga de estar censando las concentraciones o el sodio que se pierde en el filtrado, en este caso en la orina. Cuando ustedes consumen productos con mucha sal, por ejemplo, papas sabritas, de estas frituras que tienen mucha sal o todavía le ponen salsa Valentina, pues todo esto es una gran cantidad de sodio el que introducen a su sistema. Y entonces cuando este filtrado que se origina por esta alimentación o este consumo excesivo de sal llega a esta región de la nefrona, pues echan a andar estos mecanismos de regulación para mantener la homeostasis del sistema. Entonces cuando ustedes consumen un exceso de sal, pues se echa a andar este mecanismo, se produce adenosina por las células de la mácula densa, la adenosina inhibe a las células yuxtaglomerulares y se inhibe la producción de renina, ya no se produce angiotensina y tampoco se produce aldosterona, y de hecho se activa no se produce aldosterona ni se produce angiotensina. Y en caso contrario, cuando hay un descenso en las concentraciones de sodio que llegan a esta región, pues se activa el sistema renina-angiotensina para aumentar la reabsorción de sodio en el sistema. Y esto va a mantener las concentraciones plasmáticas de sodio. Y bueno, entonces la retroalimentación túbulo-glomerular va a tener dos acciones. Uno, favorecer la secreción de renina, y otro, inhibir la secreción de renina. Los estímulos que favorecen la secreción de renina son el barroreceptor intrarrenal, que responde a una disminución en la presión intraglomerular. Cuando hay un descenso de la presión intraglomerular, se activa esta retroalimentación túbulo-glomerular, y al saber se activa por la producción de prostaglandina E2. Cuando hay una caída en la presión arterial sistémica, también se produce por el reflejo barroreceptor que ya revisamos, la activación de la división simpática. Como se observa en el esquema, en las células yuxtaglomerulares se expresan los receptores beta 1
y estos están acoplados a una proteína GS. Entonces, cuando hay una caída de la presión arterial y se activa el reflejo vasoreceptor, la estimulación simpática en estos receptores de la célula yusta glomerular van a activar la producción de renina, ¿sale? Y otro mecanismo de secreción de renina es por la activación paracrina de la mácula densa. Y esto es por cuando hay un incremento en las concentraciones de sodio, potasio, cloruro que llegan a esta región de la mácula densa. Y los estímulos que inhiben la secreción de renina sería el incremento de la adenosina y el incremento en la presión glomerular o la hipertensión. Cuando aumenta la presión intraglomerular puede desencadenar o inhibir la secreción de renina. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No hay preguntas? Ahora voy a preguntar yo. En el caso de los fármacos inhibidores de la anhidrasa carbónica, en los cuales hay una excreción importante de bicarbonato y de sodio, ¿se activa o no se activa el reflejo o esta retroalimentación túbulo-glomerular? Pues si hay un incremento en las concentraciones de sodio, yo creo que sí, ¿no, profe? Se tendría que activar. Efecto, sí, se activa esta retroalimentación túbulo-glomerular y eso va a evitar que haya una pérdida de sodio. De hecho, a nivel de la porción ascendente del asa de Henle, se reabsorbe ese sodio que no se reabsorbió a nivel del túbulo contorneado proximal. Y entonces al reabsorberse este sodio, pues la concentración que llega a la mácula densa es menor y bueno, se puede activar este mecanismo, pero su activación es menor precisamente porque están operantes los sistemas en la porción ascendente de las ADGN, porque este transportador sodio-potasio 2 cloruro está operante, está funcional. Entonces, cualquier fármaco que tenga un efecto antes de la porción ascendente de las ADGN va a activar a esta retroalimentación túbulo-glomerular porque al final todo el sodio que no se reabsorba va a llegar a esta porción y va a ser susceptible de activar este mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Qué pasa si se utiliza un diurético que actúa en el túbulo contorneado distal? O sea, ya que ya pasó esta porción. O sea, aquí es donde actúan los diuréticos de ASA y es aquí donde se lleva a cabo los mecanismos para regular las concentraciones de sodio. ¿Qué pasa si un diurético actuara a este nivel? ¿Sería susceptible de activarse esta retroalimentación túbulo-glomerular? Pues ya no, ya habría Pues pasado. ya no. Y entonces es lo que vamos a ver a continuación. En el túbulo contorneado distal se expresa este simportador sodio cloruro. Este simportador sodio cloruro, igual que en las otras porciones de la nefrona, requieren de la participación de la bomba de sodio-potasio para generar un gradiente para sodio. Este sodio puede, a favor de su gradiente, introducirse al interior de la célula epitelial y de ahí ser reabsorbido hacia el espacio intersticial. Este canal de sodio, bueno, este simportador sodio cloruro se expresa en el túbulo contorneado distal y es el responsable de la excreción de aproximadamente el 5% del sodio filtrado. Promueve la excreción de potasio y de protones por el mecanismo que les expliqué anteriormente en el túbulo, a nivel del túbulo colector, y también induce la excreción de bicarbonato. Este efecto sobre el bicarbonato es mínimo. Los fármacos que inhiben a este canal de sodio, a este transportador sodio cloruro, son los fármacos que se conocen como tiacídicos. Y en la parte superior de la diapositiva está este es el grupo tiacida o benzotiacida, de aquí adquiere el nombre este grupo de fármacos. Esto es una benzotiazida. Y los fármacos diuréticos tiacídicos se clasificaron de esta forma porque algunos tienen esta estructura, esta base estructural de benzotiazida,
pero hay otros de esta categoría que se conocen como fármacos tiazídicos, pero que no tienen esta base o esta estructura. Se les quedó con o se les asignó el nombre de tiazídicos porque bloquean o inhiben a este transportador sodio cloruro. Entonces, dentro de estos fármacos vamos a encontrar una diversidad muy grande de estructuras que pueden inhibir a este transportador sodio cloruro. Los tiacídicos que tienen esta base, benzotiazida, y los que tienen otra estructura pero que pueden inhibir al transportador sodio cloruro. De estos fármacos, el fármaco prototipo es la hidroclorotiazida. Esta hidroclorotiazida es el prototipo y de ahí se hacen las comparaciones con respecto a su potencia. Y bueno, la bendroflumethiazida tiene una potencia 10 veces mayor a la hidroclorotiazida. Este es el que vamos a utilizar en el laboratorio para la práctica. Está la clorotiazida que tiene una potencia 10 veces menor que la hidroclorotiazida. La meticlorotiazida, perdón, la meticlotiazida, politiazida y la triclorometiazida. Vean, las potencias van incrementándose de estos fármacos. Su biodisponibilidad es oral, tiene una buena biodisponibilidad oral. Sus tiempos de vida media varían dependiendo de su estructura química. La hidroclorotiazida tiene un tiempo de vida media aproximadamente de 3 horas, de 2.5 horas. Y vean, la hidroflumethiazida tiene un tiempo de vida media de hasta 17 horas. Su metabolismo, bueno, su vía de eliminación es variable dependiendo del fármaco. La hidroclorotiazida tiene una eliminación renal, igual que la clorotiazida. Y bueno, la varía según el fármaco. Aquí van a tener la tabla para que vean cuál es su principal vía de eliminación. Estos que están en esta tabla son fármacos tiazídicos porque tienen este núcleo benzotiazida, y los que a continuación les presento, estos ya no son benzotiazídicos, estos ya son con otras estructuras pero que se consideran o se clasifican como fármacos tiazídicos. Aquí tenemos a la clortalidona, a la No, indapamida y a a la... ver, no se pueden considerar tiacídicos, Valentín. La estructura no es de tiacida. O sea, estos fármacos tienen el mismo mecanismo de acción que las tiacidas. O sea, por eso se clasifican por el mecanismo de acción para no confundirse por las estructuras químicas. O sea, independientemente de la estructura química, estos son fármacos que actúan en el túbulo contorneado distal e inhiben al transportador de cloruro de sodio. Sí, es lo que traté de decir. O sea, estos fármacos no tienen la estructura tiacídica, pero se clasifican como fármacos tiacídicos porque bloquean al canal de sodio cloruro. No se clasifican como tiacídicos, se clasifican como inhibidores del simporte sodio cloruro. Ah, ok. Creo que eso es lo que estoy diciendo mal. Bueno, estos fármacos inhiben igual que los fármacos tiacídicos, al transportador sodio cloruro. Y vean, la clortalidona tiene una potencia de 1, mientras que la indapamida y la metolazona de 10 y de 20 respectivamente. Tienen buena disponibilidad oral, la indapamida mayor. Y miren, la clortalidona tiene un tiempo de vida media mayor a 47 horas. Y la clortalidona y la indapamida de 14. Y bueno, sus vías de eliminación puede ser renal, por la bilis o hepática. Estos fármacos, al bloquear este transporte sodio cloruro, bueno, en el esquema anterior no les presenté, pero además de expresarse el canal de sodio, el transportador sodio cloruro en la membrana apical, también del lado vasolateral se expresa un intercambiador sodio-calcio. En esta región de la nefrona se reabsorbe calcio en una menor proporción que en la porción ascendente gruesa de la de Henle, como ya vimos. En esta porción, este intercambiador sodio-potasio utiliza el gradiente generado por la bomba de sodio-potasio ATPasa y es capaz de reabsorber calcio del filtrado. Este calcio
se mueve del filtrado hacia el interior de la célula epitelial por el gradiente que genera este intercambiador sodio-calcio. Las tiazidas, en específico este grupo de fármacos, cuando se bloquea el transportador sodio-cloruro, va a permitir que el gradiente generado por la bomba de sodio-potasio sea aprovechado en una mayor proporción por este intercambiador sodio-calcio. Y entonces los tiacídicos, además de producir una excreción de sodio, también van a favorecer una reabsorción de calcio a nivel del túbulo contorneado distal. Entonces, el uso de estos fármacos, uno de los principales es como antihipertensivos. De hecho, cuando veamos el tema, vamos a ver que los diuréticos tiacídicos son uno de los fármacos que más se utiliza para el tratamiento de la hipertensión. Igual sus mamás o sus abuelitos consumen algún tiacídico como tratamiento antihipertensivo. Entonces es uno de sus principales usos. También se utilizan para el tratamiento de edema por insuficiencia cardíaca, cirrosis e insuficiencia renal. Y también se utilizan para el tratamiento de litiasis por oxalato de calcio. Cuando se forman cálculos renales por oxalato de calcio, el uso de estos fármacos de las tiazidas es importante porque disminuyen las concentraciones del calcio en el filtrado y entonces eso evita que se produzcan los cristales o las precipitaciones de oxalato de calcio. También estos fármacos se pueden utilizar en el tratamiento de la osteoporosis por este mecanismo de reabsorción de calcio que tienen a nivel del túbulo contorneado distal en mujeres posmenopáusicas. Y bueno, también se utilizan para el tratamiento de la diabetes insípida. Como una actividad de evaluación de este tema van a investigarme cómo un diurético o por qué las tiazidas específicamente se utilizan para el tratamiento de la diabetes insípida. La diabetes insípida se caracteriza porque los sujetos que la padecen orinan en demasía, o sea, orinan mucho, a diferencia de los diabéticos que tienen diabetes mellitus tipo 2. Estos pacientes, su orina no es azucarada o no tiene glucosa, sino es una glucosa, es una orina altamente diluida. Entonces me van a investigar por qué a un paciente que está orinando mucho le doy un diurético si como tratamiento para disminuir esta producción de orina. Pues suena como paradójico, ¿no? Si estos diuréticos aumentan la producción de orina o volumen de orina, ¿por qué se los damos a un paciente que tiene una enfermedad donde produce un exceso de orina? Entonces esta tarea se las voy a poner en el Classroom para que me la entreguen. Ahí les voy a poner la fecha de entrega. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estos diuréticos, los diuréticos tiacídicos o inhibidores del cotransportador sodio-cloruro, tienen un efecto diurético intermedio con respecto a los diuréticos de asa. Los diuréticos de asa son los más potentes, los que producen con volumen de orina muy importante, y estos se considerarían como un nivel diurético intermedio. ¿Vas a dar receso? Sí, profe. No sé a qué hora son. 10:46. A las 11 continuamos, ¿Está bien? ¿vale? Sí, profe. Pues a las 11 continuamos, chicos. Ponle pausa a la grabación. A ver. ¿Ya se ve la presentación? Ya. ¿Cuáles son los usos importantes de los inhibidores del cotransporte de sodio-cloruro? Bueno, ya los revisamos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, continuamos. ¿Cuáles son los efectos adversos de estos fármacos? Puede provocar hipovolemia extracelular. Esto está asociado a hipotensión. De hecho, es uno de los... Se utilizan como antihipertensivos porque inducen esta hipovolemia extracelular, pero esta hipovolemia extracelular es pasajera. Después estos fármacos, por todos los mecanismos de retroalimentación que existen, dejan de producir esta hipovolemia
Y bueno, ya cuando veamos hipertensivos vamos a ver qué efecto hipertensión es el que prevalece después de su efecto diurético. Pueden inducir disfunción eréctil. De hecho, esta es la razón por la cual las personas hipertensas los dejan de utilizar. Si la dosis es demasiada para los sujetos, puede inducir hipotensión sistémica. De hecho, es uno de los fármacos que se le administran a los hipertensos de edad avanzada, entonces esta hipotensión puede ser grave para ellos. La hipocalemia o hipopotasemia que inducen por la alta pérdida de potasio que generan en el túbulo colector puede llevar al paciente a presentar taquicardia ventricular paroxística. Las vamos a revisar cuando veamos fármacos antiarrítmicos, pero esta disminución en las concentraciones plasmáticas de potasio está asociada a esta taquicardia ventricular. Inducen hiponatremia con el uso crónico de estos fármacos y pueden inducir alcalosis metabólica asociada a este mecanismo compensador en el túbulo colector. Y disminuyen la tolerancia a la glucosa. Algunos de estos fármacos pueden inhibir la liberación o la secreción de insulina en las células beta pancreáticas. Y entonces algunos de estos fármacos están contraindicados en sujetos con diabetes mellitus. Y bueno, también pueden incrementarse las lipoproteínas de baja densidad, los triglicéridos y el colesterol total. Entonces hay que estar vigilando estas lipoproteínas en pacientes que tienen algún trastorno de los lípidos. ¿Sale? Y finalmente llegamos a la última porción de la nefrona, que es el túbulo colector. Aquí en el túbulo colector se expresan este canal de sodio epitelial que ya revisamos, que se conoce como canal de sodio epitelial o ENaC. Este canal de sodio epitelial está expresado en la membrana, en el epitelio luminal del túbulo colector y está asociado con un canal de potasio. Y como les mencioné anteriormente, entre mayor cantidad de sodio llegue a esta porción, va a haber una mayor secreción de potasio. Como ocurre en las otras secciones de la nefrona, el gradiente que genera que se pueda mover el sodio de la luz hacia el interior de la célula epitelial es la bomba de sodio potasio ATPasa. Entonces esta bomba de sodio potasio genera este gradiente para que se pueda movilizar el sodio desde la luz hacia el interior de la célula epitelial. Bueno, en No solo, este a última... ver, tantito, Valentín, no solo depende de la bomba de sodio y potasio. El sodio luminal, al pasar al interior de la célula, despolariza esa membrana. Entonces, cuanto más sodio pase de la luz tubular hacia el citosol de la célula, se produce una mayor despolarización y eso hace que, como está señalado arriba, vean que el potencial transmembrana es de 60 milivolts, en tanto que del lado vasolateral, señálalo por favor, Valentín. Es De lo la, que iba de a la, continuar diciendo, profe. pues continúa entonces, pues es que me dio la impresión que ya habías terminado No, y no, no. Entonces, como lo menciona el doctor, este canal de potasio va a generar que haya una eh, salida de potasio de la no, célula principal. el canal de sodio, es que dijiste el canal de potasio. Sí, perdón, este flujo de sodio en la célula principal va a generar una despolarización en esta célula. Y como les menciona el doctor, si observan en la parte superior del esquema se encuentra un potencial de membrana de 60 milivolts para el lado luminal y uno de 75 milivolts para el lado vasolateral, y la diferencia de gradientes que se establece por este flujo de sodio en la célula principal va a generar un gradiente negativo de menos 15 milivolts para el lado luminal, y este gradiente transepitelial negativo para el lado luminal también va a favorecer la
salida del potasio. Por esta carga negativa del potencial de membrana, pues va a favorecer la secreción del potasio. Además, entre las células principales se encuentran células intercaladas de tipo A que también expresan la anhidrasa carbónica, y a nivel de estas células también se produce una reabsorción de bicarbonato. Como ocurre en las células del túbulo contorneado proximal, hay una bomba de protones, y esta bomba de protones tiene o es favorecida por este gradiente transepitelial negativo, y esto genera también una excreción de protones hacia el filtrado, hacia la luz tubular. Cuando se llevan a cabo todos estos mecanismos o estos transportes de iones, pues generalmente producen una excreción del 2% de sodio, se establece el gradiente transepitelial luminal negativo, y hay una excreción favorecida para el potasio y para los protones. Esto es en condiciones fisiológicas. Entonces este gradiente transepitelial se establece por esta despolarización parcial que produce el flujo de sodio de la luz a la célula principal. Y bueno, se establece el gradiente y favorece la excreción del potasio y de los protones por su carga positiva y por el gradiente negativo que se establece. Entonces, como les he venido mencionando, cuando aquí a esta región llegan concentraciones importantes de sodio, pues hay una mayor excreción de potasio y una mayor excreción de protones, y esto es lo que produce la hipocalemia o la pérdida de potasio en el plasma, y la alcalosis metabólica por la pérdida de protones en el caso de lo que ocurre en las células intercaladas. Entonces, cuando se utilizan los inhibidores, los inhibidores del ENaC o del canal de sodio epitelial, entonces se pierde este gradiente transepitelial, ya no se o disminuye la secreción de potasio y la secreción de protones, y a estos fármacos que bloquean al canal de sodio epitelial se le conoce como ahorradores de potasio, por este efecto secundario que tienen al bloquear al canal de sodio y evitar que se secrete el potasio y el protón o los protones. Dentro de este grupo de fármacos que bloquean al canal de sodio epitelial o al ENaC, pues se sabe que se conoce como ahorradores de potasio, y bueno, disminuyen por lo tanto esta secreción y también la del ácido. La amilorida y el triamtereno son los dos fármacos que se utilizan como inhibidores del canal de sodio epitelial. La amilorida es el fármaco prototipo con una potencia relativa de 1, y el triamtereno pues, es 10 veces menos potente. Tienen una disponibilidad oral baja, la amilorida del 25%, 15 al 25%, y el triamtereno un poquito mayor al 50%. El tiempo de vida media de la amilorida es de 21 horas aproximadamente, del triamtereno de 4 horas. La amilorida tiene una excreción renal y el triamtereno un metabolismo hepático. Por esta razón se recomienda el uso del triamtereno en sujetos que tienen algún daño o insuficiencia renal, y la amilorida no es recomendado en este tipo de pacientes. La práctica vamos a utilizar el triamtereno para que tengan los datos farmacocinéticos. Su eficacia diurética es baja, y por lo tanto se tienen que utilizar en combinación con otros diuréticos que generan una alta pérdida de potasio. Entonces estos fármacos por lo general los vamos a utilizar en combinación, y de forma convencional se utilizan combinados con las tiazidas o con los fármacos que bloquean al transportador sodio cloruro. Entonces estos ahorradores de potasio se utilizan con esos fármacos. Los efectos adversos más importantes de estos fármacos es que producen hiperpotasemia, o sea, el efecto contrario, pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de potasio, pueden inducir tolerancia a la glucosa, también pueden producir cálculos renales al
perder la acidez de la orina. Esto puede coadyuvar a la precipitación de cristales de oxalato, de fosfato o de bicarbonato. Entonces pueden inducir esta litiasis y bueno, en el caso de la administración oral pueden inducir náuseas y vómito. De hecho, el triamtereno tiene un sabor metálico desagradable. Por eso se administra, y amargo aparte, se administra en cápsula. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Y bueno, otro grupo de fármacos que están relacionados con el túbulo colector son los antagonistas de los receptores amineralocorticoides. Y de forma convencional, a este nivel del túbulo colector es donde actúa la aldosterona. Y como les mencioné anteriormente, cuando se activa el sistema renina-angiotensina, uno de los eh, una de las moléculas que se producen por la activación de este eje es la aldosterona. La aldosterona, como ya lo revisamos, es un mineralocorticoide que actúa a este nivel. Esta aldosterona, al unirse a su receptor eh, citoplasmático, se dimeriza y se trasloca hacia el núcleo y activa la síntesis de proteínas. Y estas proteínas se conocen como proteínas inducidas por aldosterona y a saber son están asociadas al incremento en la reabsorción de sodio a nivel del túbulo colector, del túbulo contorneado distal, perdón. Y uno de los efectos de la activación de la aldosterona en las células del túbulo contorneado distal y el túbulo colector es la activación de los canales de sodio ENaC o epiteliales. Puede ser que estos canales estén expresados en la membrana pero no estén activos. Entonces la aldosterona promueve la activación de estos canales para que sean funcionales. Otro mecanismo de la aldosterona es la inhibición de la eliminación de los canales de sodio epiteliales. Esto quiere decir que la aldosterona evita que se endociten los canales ENaC y se degraden, aumentando su permanencia en la membrana luminal y con esto favoreciendo la reabsorción del sodio. También incrementa la síntesis de nuevo de los canales de sodio epitelial, que no solamente activa los que ya están y aumenta o inhibe su eliminación, sino también aumenta su síntesis. También para que estos canales sean funcionales y cumplan con su objetivo, pues se requiere de la acción de la bomba de sodio-potasio ATPasa. Entonces también la aldosterona promueve la activación de las bombas de sodio-potasio ATPasa que se encuentran en la membrana vasolateral, que son las que causan el gradiente para el movimiento del sodio. También favorece la redistribución de las bombas de sodio-potasio ATPasa hacia el lado vasolateral. Esto con la finalidad de incrementar la reabsorción del sodio. Y bueno, también incrementa la síntesis de nuevas bombas de sodio-potasio. Estos efectos que les estoy mencionando son efectos que requieren la síntesis proteica, como lo acaban de ver en algunos casos. Y bueno, finalmente también favorecen el incremento de la permeabilidad de los cationes, o sea, modifican la permeabilidad para los cationes, en este caso para el sodio y para el potasio. Y bueno, también aumenta la síntesis de ATP por parte de las mitocondrias. Esto es para aportar la energía necesaria para el funcionamiento de las bombas de sodio-potasio. Entonces, como se darán cuenta, la aldosterona, que es el mineralocorticoide que se produce por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tiene como finalidad aumentar la reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo colector y de la última porción del túbulo contorneado distal. También se sabe que la aldosterona tiene acción a nivel del túbulo contorneado distal, aumentando la expresión del canal de sodio del transportador sodio-cloruro. Y entonces todo esto está encaminado para aumentar la reabsorción de sodio.
pero a su vez, como ya lo vimos, está asociado a la excreción de potasio y a la excreción de protones, ¿sale? Y en el caso de su efecto para evitar o inhibir la eliminación del canal de sodio epitelial de la membrana luminal, se sabe que la aldosterona va a aumentar la síntesis y la activación de esta sinasa, que es la sinasa regulada por mineralocorticoides. Esta sinasa fosforila a esta proteína, que es una ligasa que favorece que se elimine el ENAC de la membrana y se degrade. Entonces, cuando se fosforila esta proteína, esta ligasa, esta queda inhibida y entonces ya no se puede eliminar el ENAC de la membrana y permanece más tiempo. Entonces, este aumento en la permanencia de los canales de sodio epiteliales, aquí es apical, un error de dedo, va a favorecer que se queden expresados estos canales mayor tiempo del convencional. Entonces, los inhibidores de la aldosterona o antagonistas de los receptores de aldosterona es la espironolactona y la elprerenona. Si se dan cuenta, son estructuralmente parecidos a la aldosterona. Tienen una disponibilidad oral, la espironolactona, aproximadamente del 65%, un tiempo de vida media de hora y media aproximadamente, y su eliminación en el caso de la espironolactona es hepática. Y en el caso de la preronona, no se conoce su biodisponibilidad oral y tiene un tiempo de acción mucho más prolongado, 5 horas. Y bueno, su vía de eliminación es pues por metabolismo hepático. Y entonces, en el caso de estos fármacos, su efecto depende de las concentraciones plasmáticas de aldosterona o del tono de aldosterona. Su efecto va a ser mucho más prolongado en sujetos que tienen o cursan por un tipo de hiperaldosteronismo. Cuando revisamos el tema de glucocorticoides y mineralocorticoides, ahí revisamos este tipo de padecimiento. En sujetos que tienen un hiperaldosteronismo primario o secundario, el tono de aldosterona está incrementado. Entonces estos sujetos suelen tener concentraciones muy altas de sodio, son sujetos que tienen o cursan con estados de hipertensión secundaria por este estado de hiperaldosteronismo, y en estos pacientes estos fármacos tienen un efecto más prominente. También se conocen o entran en la clasificación de ahorradores de potasio. Como ya lo revisamos, también evitan que se pierda potasio y protones por este efecto sobre el ENAC, el canal de sodio epitelial. ¿Cuáles son sus principales usos de estos fármacos? Se combinan con diuréticos tiacídicos y se pueden utilizar en la terapia para el tratamiento a largo plazo como antihipertensivos. Entonces, una de las desventajas de los tiacídicos era que producían hipocalemia. Si se combinan con estos, ese efecto de hipocalemia se disminuye y entonces pueden tener un efecto antihipertensivo más eficaz. También se puede utilizar en el tratamiento del edema, este edema causado por hiperaldosteronismo, ya sea primario o secundario. Y también se utilizan para el tratamiento del edema producido o en sujetos que tienen insuficiencia cardíaca congestiva y en edema con pacientes con cirrosis hepática. ¿Cuáles son sus principales efectos adversos? Pueden producir hiperpotasemia, o sea, aumenta las concentraciones plasmáticas de potasio. En el caso de la espironolactona, por su estructura química puede interactuar con receptores androgénicos, y en el caso de los hombres puede inducir ginecomastia. También por este mismo efecto sobre receptores androgénicos puede producir impotencia, y en el caso de las mujeres inducir o producir alteraciones menstruales. El hirsutismo también es debido a esta interacción que pueden tener con los receptores androgénicos, y eso sería
todo con respecto a estos ahorradores de potasio. Entonces, dentro de la clasificación de ahorradores de potasio, tenemos a los que inhiben al canal de sodio epitelial y a estos que son antagonistas del receptor aldosterona. Estos dos son mecanismos que están relacionados con el ahorro de potasio. ¿Por qué es importante que no haya pérdida de potasio? ¿Quién me dice? ¿Qué induce que haya una hipocalemia en el sistema? Chicos, Mientras ¿están te despiertos? contestan, ¿Están dormidos? ve la tercera viñeta de los usos. La tercera viñeta Sí, de de los usos, usos. Ujú. Lee la primera palabra. hiperaldoste... Sí, tengo dislalia o dislexia, no sé qué sea eso. Pues al escribir es disgrafia. Disgrafia. Y lo revisé y lo revisé y lo revisé y lo revisé. Entonces, chicos, ¿por qué es importante el uso de los ahorradores de potasio? ¿Están ahí? Es ¿Están dormidos? importante ahorrar. ¿O no entendieron nada? Está un gallo, se oyó por ahí. Son mis gallinas y mis gallos. ¿No? Chicos, contéstenme. Es que, bueno, yo no entiendo, pero, o sea, solo para evitar la pérdida de potasio al incrementar cuánto fluido pasa para la orina, pero sin perder tanto potasio. Sí, pero ¿por qué es importante que no haya pérdida de potasio? ¿Por qué tenemos que evitar la hipocalemia? Lo vieron en fisiología celular, creo. ¿Tiene algo que ver con la alcalosis metabólica? No, ¿No provoca hipotensión? no, Para evitar la excesión, bueno, la absorción excesiva de este sodio. no. No, una de las razones por las que las concentraciones de potasio no deben de disminuir de forma importante es que pueden inducir esta disminución de la concentración plasmática de potasio, pueden inducir al paciente a taquicardia ventricular, arritmias cardíacas, pueden llevar al paciente a arritmias cardíacas. Y en sujetos susceptibles estos los puede llevar a la muerte, a un infarto agudo de miocardio. En el mejor de los casos, pues se muere el sujeto, pero en el peor de los casos puede causarle trastornos cardíacos importantes. Entonces el uso de los ahorradores de potasio es para evitar esta hipocalemia en pacientes susceptibles. Y cómo ¿Vale? sabes si un paciente es susceptible o no susceptible. ¿Cómo? No te escuché. Ajá, que cómo determina si un paciente es susceptible o no, o todos son susceptibles. Ah, pues si el paciente tiene alguna arritmia cardíaca, si es hipertenso, si el paciente tiene antecedentes de arritmias o antecedentes de infarto agudo de miocardio, o tiene arteromas o tiene alteraciones de los lípidos, todos estos sujetos que te acabo de mencionar, pues son susceptibles a que si les da una taquicardia les pueda dar un infarto, se les pueda desprender un émbolo de las placas arteromatosas e inducirles un infarto. Entonces, por lo general, los ahorradores de potasio se utilizan para evitar esto, alteraciones en las concentraciones plasmáticas de potasio. Vale, gracias, profe. Miren, a ver, yo les pregunto, ¿para qué nos sirve el potasio en el organismo? ¿Por qué es importante el potasio? ¿En dónde participa? En los potenciales de acción. Sí, en los potenciales de acción. ¿Y qué células trabajan en condiciones normales, fisiológicas, con potenciales de acción? Las células cardíacas. Esa es una, pues de hecho ¿Verdad? por eso se mencionó, pero no son las únicas células que producen potenciales de acción. Las neuronas. Las neuronas, ¿qué más? Las musculares. En general, o sea, en pocas palabras, todas las células excitables requieren de potasio para producir potenciales de acción. Bueno, ustedes saben que existe un gradiente de concentración entre el interior y el exterior de las células excitables de potasio que debe estar bien controlado dentro de límites tanto en el interior como en el exterior. Así que cuando se pierde potasio, pues todas estas células van a tender a descompensarse en cuanto a la producción de los potenciales de acción. Uno de los que primero se manifiesta en su mal funcionamiento, pues puede ser el corazón, pero en general todas las células excitables pueden sufrir alteraciones por la concentración baja de potasio en la sangre. Adelante, Valentín.
Miren, en esta tabla la van a encontrar en el Goodman. Bueno, esta no. Y aquí viene el del lado izquierdo, los mecanismos de acción que revisamos de todos los fármacos, los cationes y los aniones sobre los cuales actúa y sus efectos sobre la hemodinámica renal. Entonces esta tabla es un resumen general de todos los diuréticos que revisamos. Y pues bueno, si no hay dudas, sería todo para el tema de diuréticos. El día viernes vamos a hacer la práctica de diuréticos. Entonces les vamos a compartir datos que se obtuvieron en equipos que trabajaron en el laboratorio. O sea, mañana. Ustedes van a leer la práctica, van a revisar lo que se hace en la práctica y el día viernes yo les voy a dar una explicación de cómo se obtuvieron los resultados, cómo van a procesarlos o qué vamos a hacer con esos resultados para el seminario de esta práctica. Entonces les voy a pedir de favor que lean su práctica y hoy por la tarde les enviaría esos resultados para que lo revisaran. ¿Sale? Entonces mañana hacemos la práctica de diuréticos, profesor. Sí, Ok. no la vamos a hacer como tal. No les vamos a explicar o les voy a tratar de explicar, cómo los datos que les vamos a dar, cómo los se obtuvieron y vamos a resolver dudas que ustedes tengan al respecto de lo que tienen que entregar para el reporte y para el seminario. Aproximadamente en una media o 45 minutos vamos a revisar esto y vamos a continuar con el siguiente tema. Gracias, profe. ¿Vamos a hacer examen de diuréticos mañana o después de la práctica? Sí, vamos a hacer una pequeña evaluación. Miren, en el caso de el bloque donde yo participo, lo voy a poner a consideración de ustedes. Yo puedo hacer lo que hemos estado haciendo con el primero y segundo parcial, que es conjuntar toda la información y hacer un solo examen, o podemos hacer varios exámenes. No son como los Socrative que hemos venido haciendo, sino que son exámenes de cada tema que estamos revisando. Entonces haríamos exámenes cada que se terminara el tema y en este caso haríamos el examen de este tema una vez que hagamos la práctica para que el examen incluya preguntas de laboratorio, preguntas de la práctica que se realizó y sería una calificación que se promediaría con todas las demás, con los parciales que hemos hecho. O si ustedes lo ¿Lograste prefieren, podemos confundirme, hacer... Valentín? Sí, profe. Ya, ya no entendí. O sea, te preguntaron puntualmente si mañana vamos a hacer el examen de evaluación continua y creo que Es que es lo que estás les hablando de decía. otra cosa. Es lo que les decía, que si ellos prefieren hacer examen por cada unidad, por cada tema que doy, entonces no haríamos exámenes de evaluación continua cortos. Y si hacemos un examen general como el que hemos estado haciendo del primero y segundo parcial, entonces sí haríamos una evaluación corta del tema de diuréticos. Pero se los consulto a ellos para que ellos me digan qué prefieren, un examen Bueno, general o exámenes parciales. Chicos, lo piensan y me avisan. Sí, a ver, profe. pero yo también quiero entender, Valentín. Ajá. O sea, a ver, lo que estás diciendo es que si hacen los Socratips, no hacen ya el parcial y viceversa. No, bueno, a ver Oh, si yo entendí Dice lo hasta el que final un quieres. parcial de, Ah, de los temas que dio el profe Valentín, pero un parcial solamente de sus temas de él, o si no, cada que termine un tema, un Sócrates. Eso es lo que yo entendí. no, Sí, pero bueno, va a ser, pero a no va a ver, ser evaluación continua, va a ser una evaluación del tema como tal. sí, en lugar de hacer Sócrates, lo que quiere hacer Valentín es hacer un examen por tema. Pero eso tendría que, pero ¿cuál es la eh, diferencia? no, es que el examen sería como si fuera parte del examen parcial para que él haga un examen por tema y promedie todos sus temas para dar un solo examen parcial. Sí, profe, así, tal Por cual lo eso, dijo la a doctora. ver, sí, a ver, ¿cuál es la diferencia de que comentas que es por tema a que sea un Sócrates? ¿Cuál es la diferencia? En que La la complejidad. complejidad es diferente.
Si les hago una evaluación continua de este tema, pues las preguntas serían muy Por, e- básicas. a ver, Pero si les vamos a hago un suponer examen, pues el examen diuréticos. sería más complejo. El tema que acabas de terminar es diurético. Acorde como hemos venido trabajando, les tendrías que hacer un Sócrates. Bueno, Ajá, no los vas a hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer entonces? voy a hacer un examen del tema que incluya la parte de práctica y va a ser un Bueno, examen eso es más... un accidente, Es porque que, por muchos ejemplo, los colegas no Sócrates, tienen laboratorio. ajá, los Sócrates de evaluación continua solamente tienen una opción de respuesta, por ejemplo, y son para contestar en 10 minutos. O sea, son Ujú. exámenes rápidos, exploratorios. Si yo les hago un examen del tema, este examen sería más complejo en el sentido de que podría tener preguntas abiertas, podría tener más de una opción correcta y pues no tendría falso y verdadero. O sea, Ajá, sería un de examen más acuerdo. complejo en el caso de que lo hiciera por parcial. Pero De por eso le pregunto a los chicos qué prefieren, si hacer un examen completo de parcial, que incluirían los temas que yo les voy a dar, como lo hemos venido haciendo, y el día de mañana haríamos un Sócrates explorativo del tema, de 10 Haríamos los dos. minutos con 10 preguntas. Estaría bien hacer el examen por tema y así evitarnos el parcial, porque pues nos vamos a saturar un poco, ya que es fin de semestre y es... O sea, continuar con el Sócrates, ¿no? Ajá, no, 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 o sea, El hacer problema, la propuesta que dice el profe. sí, el problema es que no tenemos tiempo para estarle dedicando más tiempo a las evaluaciones. Entonces, Ah, sí, estos tendrías que exámenes hacer tus serían... exámenes en otros horarios porque si no nos vas a quitar una hora cada sesión. No, no, no serían, sí, exactamente. Si se da la opción de hacer exámenes por tema, los exámenes serían extra clase y no serían en Socrative, serían en Drive, en Google Drive y serían exámenes programados a un horario que ustedes me digan, pero sería fuera de clases. No se Ya tocaría puedes el tiempo Yo, detener de la clases. grabación ahorita Ah, que sí,